hay dos grandes, en 20 siglos de historia, podríamos decir que hay dos grandes momentos de división. Una es en los 1000 primeros años, 1054, es la ruptura, y la segunda, el siglo XVI, que, como diríamos, pica y se extiende. Pero hay que conocer un poco el contexto. Como yo muchas veces digo, hay que conocer el contexto porque si no tenemos pretexto para manipular el texto. Hay que conocer el contexto del siglo XVI. Ahí estaba saliendo el siglo XVI, estaba en plena ebullición una cosa que estamos viviendo estos días, que es la pandemia. Había habido en el siglo XV una gran pandemia que arrasó con 80 millones de personas en el mundo y fue causada por una pulga. Los barcos que venían del Extremo Oriente, la ruta de las caravanas, que tenía como 2000 años de antiguo. La ruta de las caravanas consistía en grupos de comerciantes que iban a la India, que iban a la China, que iban a toda esa zona de Siberia y demás a comprar especias. Comprar especias, las especias eran pues el cardamomo, la pimienta, el añil azul, la paprika, o sea, más que nada, más que especias para perfumarse, que eran parte de, porque no era muy abundante el baño, eran también para la comida, para que la comida no supiera amarga. Recordemos que hasta el siglo XIX no se inventan las neveras, no se inventa Había más o menos algo parecido en el tiempo de Roma, que aprovechaban los hielos para refrigeración y demás, pero para conservar la comida era muy extraño. Entonces había ese tráfico de ir trayendo especias para que duraran la comida y que no supiera amarga como se pensaba que era. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas expediciones llegó una tribu de ratas. Que la rata de por sí pues no trae peste, pero sí los habitantes de las ratas. Las ratas estaban infectadas con pulgas y con mosquitos, sobre todo con pulgas. Y esa pulga pues pasó como pasa hoy en día. Hoy en día hemos podido, una pandemia, resolverla en 2-3 años. En aquella época se tardaron en resolverla siglo y medio, 2 siglos, porque no sabían no se conocía el mundo microscópico de los microbios y de los animales diminutos que portan enfermedades, que portan problemas de salud y demás. Entonces, eso trae una nueva idea del mundo, una idea de que el mundo puede acabarse en cualquier momento. Eso donde se inventan la cuarentena. La cuarentena no tiene ningún valor científico en tener 40 días. Que se tenga una semana es más que suficiente, pero se vuelve a lo mismo. La mano de Dios está, el mundo religioso está en 40 días en el diluvio, 40 años en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto. Es el cambio de vida, el proceso de vida. Entonces eso se va a introducirse. Pero luego hay que buscar ya la ruta de las caravanas, la ruta donde se llegaban las especias y llegaban las sedas y llegaban los perfumes y hay que buscar alternativas. La alternativa esta nos trae la epidemia. En vez de decir vamos a limpiar los barcos, vamos a limpiar los cacharros. Pero ese sí es tan antiguo que el negocio que tenía la familia de San Pablo era la de construir tiendas de campaña para estos peregrinos, estos comerciantes que iban al Extremo Oriente. Iban al Extremo Oriente y tardaban 2-3 años en ir y volver. O sea, no era como hoy en día que se toma un avión, en 18 horas está uno de Nueva York en la India o en Sudáfrica o en Australia. No, eran tiempos largos, entonces había que tener ese sentido. Entonces hay que buscar alternativas a la ruta de las caravanas. Entonces es la búsqueda de la ida al oriente por el oeste. Es la búsqueda que empiezan los portugueses bajando por todo África, descubren el Cabo de Buena Esperanza, que les comunica con la India, que les comunica con China, que les comunica con líneas alternativas, que van a tardar más, pero van a estar más seguros y van a traer más cosas, más control y demás. Pero eso también abre el campo a las ideas. El campo, una de las cosas que va a causar el descubrimiento de nuevas alternativas va a ser el descubrimiento de la imprenta. Y va a ser muy importante, va a ser fundamental
para la Reforma Protestante, el descubrimiento de la imprenta. ¿Por qué? Pues porque con una imprenta se puede hacer en 3 meses 500 Biblias, mientras que antes las Biblias se copiaban a mano y se tardaba un promedio de 3 años y medio en copiar una copia, hacer una copia de la Biblia. Lo cual tener una palabra de Dios, una Biblia en una comunidad era un tesoro más grande que el tener, no sé, grandes propiedades, grandes cosas en la despensa del convento, del monasterio y demás. La Reforma Protestante va a ser precisamente cuando, finales del siglo XV, 1400 y comienzos del XVI, 1500, empiezan a conocerse más y a extenderse más la lectura de la palabra de Dios. Entonces es cuando viene la confrontación. ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o la doctrina que me puede enseñar el Papa, me puede enseñar el obispo, me puede enseñar fulano de tal, que no sabemos de dónde viene? Entonces hay un movimiento. Había también un movimiento de reforma. Era el momento en que la vida religiosa se había convertido en una gran corrupción, se compraban y se vendían obispados, había obispos que compraban su obispado y que tenían 2, 3, 4 obispados que nunca iban a su diócesis, pero eso sí, las rentas de las diócesis tenían que llegar al obispo. Entonces hay ese movimiento, primero de búsqueda de la palabra de Dios, segundo de admitir y de buscar respuestas a todo a través de la palabra, a través del servicio a los demás. Entonces, el primero que empieza la protesta no es Martín Lutero, es una serie de ideólogos y de teólogos que empiezan a cuestionar y a preguntar y a buscar la palabra de Dios. Martín Lutero empieza diciendo el tema más importante para él es el tema de la salvación. ¿Por qué me voy a salvar o no me voy a salvar? ¿Quién me da el mérito? ¿Las obras o la fe? Entonces él parte de la premisa de la fe. ¿Por qué? Porque las obras había visto que se habían convertido en una corrupción. En una corrupción cuando él va a Roma y ve que la Basílica de San Pedro se construye con los dineros que la gente daba, esos dineros que daban tanto dinero para esto, tanto dinero para esto, tanto dinero para esto lleva indulgencias de esto, indulgencias de lo otro, o sea, se intercambiaba bienes espirituales por dinero. Entonces es donde empieza el movimiento de vuelta al Evangelio. En el fondo, tanto la reforma de Martín Lutero como de Juan Calvino, como de Enrique VIII, en el fondo lo que llevan es una vuelta al Evangelio, una vuelta a la... Luego después, claro, hay una serie de intereses políticos. ¿Por qué? Pues porque mandaba en ese momento en Europa, había 2 grandes reyes, por así decir. Uno era Carlos V de Alemania y Carlos I de España, que ocupaba las 2 coronas, y el otro era el Papa. El Papa con los estados pontificios hacía y deshacía como le daba la gana. Y entonces jugaba con las conciencias, jugaba con la espiritualidad y demás. Entonces la doctrina que se enseñaba era el poder viene de Dios. El poder viene de Dios y si yo soy rey, yo soy duque, yo soy señor feudal, es porque Dios me lo ha criado. Pero entonces el gran poder, Dios es igual al rey, al emperador. Entonces hay la protesta contra el emperador de Alemania, sobre todo en Alemania es donde surge todo este movimiento, es el lugar donde va a haber más cuestionamientos. Entonces, ¿qué pasa? El cuestionamiento es, si creemos en Dios no tenemos por qué jurarle fidelidad al Papa, no tenemos por qué jurar fidelidad al rey, no tenemos por qué jurar fidelidad al emperador, al señor feudal y demás. Entonces los señores feudales ven un momento muy oportuno para desligarse de ser vasallos, de ser esclavos de los emperadores, de los señores feudales, del Papa y demás. Y claro, empieza en un momento dado, el emperador se queja y convoca a los que están a favor de la separación, de la reforma, a los que están en contra de la reforma. Entonces son tales
cuestiones, las disciplinas que les imponen a los que protestan, que les llaman protestantes. Están protestando por el castigo que les están dando, por la penitencia que les están dando. Y de ahí ya se ha extendido el nombre a todas las iglesias evangélicas, protestantes, luteranas, calvinistas, anglicanas y demás, que es la gran reforma que tenemos hasta hoy en día. La capitanea es Lutero, y Lutero se murió pensando que él había intentado reformar la iglesia, no que había acabado con la iglesia y creado una iglesia nueva. Ellos en ningún momento pensaron en una iglesia nueva, sino que pensaron en una iglesia reformada. De hecho, la mayoría de las iglesias protestantes se llaman iglesias reformadas, las iglesias de la Reforma. Después va a venir la Contrarreforma en la Iglesia Católica, con el Concilio de Trento. Ahora, precedentes, como les digo, la Reforma protestante tuvo lógicamente un caldo de cultivo. Dicha reforma nació de la piedad de finales de la Edad Media, sobre todo de la devoción popular, la devoción moderna. O sea, había un deseo del pueblo de acercarse a Dios, un deseo del pueblo de vivir el Evangelio. Y era lo que se llama la devoción moderna. Un libro muy usado en la devoción moderna, ¿saben cuál es? La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Si todavía hoy en día se usa en la espiritualidad, en muchos aspectos de la espiritualidad, ese librito, la devoción moderna. La devoción favorece una búsqueda apasionada de Cristo en el Evangelio, pues las deficiencias y defectos de algunos hombres de la Iglesia romana cada día eran más palmarios y evidentes debido al ambiente renacentista en lo que tenía de mundano y de que no se sustrajeron algunos papas, obispos y monasterios. O sea, es como todo, empieza desde la gente sencilla, es la gente que empieza a oler que hay algo podrido en la iglesia. Entonces, si la iglesia oficial no les da respuesta, ellos buscan las respuestas, y buscan las respuestas en la devoción, lo que se conoce como la devoción moderna. No es necesario estar en el templo para santificarse, para escuchar a Dios. Lo importante es tener atentos nuestras vidas a Dios que se acerca a nosotros. Entonces, claro, eso se va a mezclar con el descubrimiento de la imprenta. La imprenta va a favorecer que haya gran cantidad de ejemplares de la Biblia, de la palabra de Dios. Va a favorecer que estos libros de devoción se puedan ir extendiendo entre la gente sencilla, común y corriente. Lo único que se pedía era que supieran leer y escribir. Lo demás no había ningún problema. O sea, el movimiento protestante nace de una respuesta popular al acercamiento a Dios. O sea, empiezan entonces las devociones particulares, las devociones sencillas, las devociones, yo les digo, igual que conocemos nosotros 7 siglos después, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Bueno, hay otros libros también, la devoción moderna, que la va a extender regla de la vida sagrada, de la vida consagrada, que la va a extender San Francisco de Sales, que lo hemos celebrado el día 24 del mes de enero, el recuerdo de Francisco de Sales y demás. Entonces, para que quedemos claros, con precedentes es un sentido de acercamiento a Dios el que lleva a acercarse, a ir reformando la iglesia. Hay ese deseo de reforma. No piensen que de un día para otro se juntaron Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII y dijeron vamos a reformar la iglesia. No, ellos son el final de un proceso y el comienzo de otro gran proceso. Final de un proceso de una iglesia que estaba corrupta. De una iglesia, consecuencias de esta devoción moderna y de la búsqueda de Dios y demás, es el descubrimiento de América. Cuando hay el encuentro del mundo europeo con el mundo americano, el mundo europeo lo que andaba buscando era una iglesia, una sociedad que no fuera pobre, que no estuviera podrida, que no estuviera contaminada, que fuera una iglesia pobre, una iglesia evangelizadora, y tal es así que en los primeros 50 años se prohíbe la entrada en América a órdenes religiosas que no fueran pobres. Por ejemplo, por eso entran los franciscanos, los dominicos, los mercedarios. Los franciscanos se dedican a la vida pobre y al respeto de la naturaleza. Los dominicos, la devoción mariana y la predicación sencilla. Los dominicanes, los perros del Señor. Los mercedarios son los que se dedican a la compra-venta de esclavos para liberarlos y demás. Entonces después ya van a entrar ya más adelante. Y pensemos que a menos de 50 años de la entrada de los europeos en
en el continente, ya hay 3 universidades. 3 universidades cuya facultad más importante es la Facultad de Teología y la Facultad de Biblia, de Derecho Canónico y demás, para ir creando una iglesia distinta de la europea. Pase, por favor. Puntos de divergencia. Los puntos doctrinales, ¿a qué puntos son los que separan y unen a la Iglesia Católica de la Iglesia Protestante? Fueron definidos por 5 puntos importantes en los cuales los protestantes no transan y que nos toman a ignorantes a los católicos, y muchas veces tienen razón. Martín Lutero contrastaba la doctrina de la Iglesia Católica solo la Escritura. O sea, mientras la Iglesia Católica trae un montón de tratados, es más que tratados, es la cristianización de los 2 grandes movimientos filosóficos griegos, del platonismo y del aristotelismo. El platonismo es el mundo de las ideas, el mundo del alma, el mundo que no tiene nada que ver con el mundo de cada día. El Aristóteles es otro mundo distinto, es desde el mundo de cada día llegar a Dios. Santo Tomás es el que va a hacer el bautizo, entre comillas, de la filosofía de Aristóteles, Santo Tomás, y San Agustín el bautizo de la filosofía de Platón. Entonces, ante este abuso que había habido de compra y venta de bienes espirituales, entonces se dice, no, la salvación viene por la fe, no viene por las obras. Eso que yo doy una limosna y eso me sirve para salvarme, yo voy a hago tal cosa, me sirve para otro, no. Lo único que sirve para salvarse es en la fe en Dios. Cree firmemente, aunque peques firmemente, pero cree firmemente y el Señor te salvará, va a repetir Lutero. Entonces, la fe sin obras es importante. Mientras que para nosotros, la Iglesia Católica, la fe con las obras, si no hay obras, ¿de qué sirve nuestra fe? Es una entelequia intelectual. Y si hay simplemente obras, que le falta la fe. Si hacemos simplemente obras, estamos también mal. Solo el bautismo y la Eucaristía son los únicos sacramentos válidos. El bautismo porque nos introduce en la vida de Dios, en el pueblo de Dios, nos hace, igual que el entrar a formar parte del pueblo de Dios, había que cortarle el prepucio, había que circuncidar a los hombres, esto también es el prepucio que nos cortan, se nos lava con el bautizo. El bautizo nos hace ser miembros de la comunidad creyente, de la comunidad de Dios. Y eso es la Eucaristía. La Eucaristía que ellos lo ven como un recuerdo, que hace algunos grupos protestantes dicen, sí, el Señor está presente en el pan y en el vino mientras dura la misa. Cuando se acabó la misa, se acabó el milagro, se acabó la presencia de Dios. Mientras que la Iglesia Católica dice, no, desde el momento que se consagra el pan y el vino, sigue allí mientras no se consuma. Y por eso se puede guardar en la reserva, se puede guardar en el sagrario, se puede guardar en el tabernáculo y demás. Luego, entonces, el otro punto importante, solo Cristo. O sea, María, los apóstoles, sí tuvieron el privilegio de vivir junto a Jesús, pero la santidad no. En quien hay que creer es en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto. Lo demás son buenas obras, buenas cosas, buenas virtudes y demás. Entonces, por eso ellos no tienen santos, no veneran estatuas, respetan estatuas de símbolos y demás, porque para ellos solo es Cristo. Y luego la iglesia solo es la iglesia invisible. O sea, ¿quién pertenece a la iglesia? Aquel que en su corazón pertenece a la iglesia. No es decir, si yo hago tal cosa, si me bautizo, si me inscribo en la parroquia, si hago sacramentos, entonces yo soy miembro de la iglesia. No, yo soy miembro de la iglesia porque creo en Dios, creo en el Evangelio y mis obras me llevan aunque para ellos las obras no son tan importantes. En ese sentido, no va aceptado lo uno o lo otro. Entonces, acepta la iglesia, pero la concibe como la comunidad interior e invisible de los creyentes. En consecuencia, rechaza su estructura visible y jerárquica. Eso fue lo que puso Lutero y Calvino, pero después va a ser todo lo contrario. Va a montar una serie de negocios de iglesia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las iglesias, todas las iglesias son corporaciones sin fines de lucro.
la Iglesia Católica Apostólica Romana, Arquidiócesis de Nueva York incorporada, que tiene como sucursales las parroquias y tiene como junta de directores, como board de trustees, el párroco como secretario, el arzobispo como presidente y luego una serie de personas que representan a la comunidad, también seglares. Y es una corporación más. Pero en principio eso no estaba contemplado en la Reforma Protestante. Pasamos al siguiente. Siglo XVI es el siglo de la ruptura con Roma. Haciéndolo así en 3-4 años es que se forma el lío de los pastores, como aquel que dice. En 1517 Lutero rompe con Roma. No acepta las imposiciones que Roma le hace. Entonces renuncia a Roma, pero con argumentos claros. ¿Por qué renuncia? Y hace 95 tesis, entonces 95 puntos, los cuales él dice, Roma está equivocada por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. 95 tesis. Entonces los escribe y va a la puerta de la iglesia de la universidad donde él trabajaba, era profesor en la universidad, el 31 de octubre de 1517, va a la Universidad de Wittenberg y graba allí las 95 tesis. Una de ellas más importante va a ser la venta de indulgencias, o sea, la venta de bienes espirituales. Los bienes espirituales ni se compran ni se venden, son gratuitos. No, es que yo he pagado una misa, he pagado $500 por la misa, entonces si he pagado $500 significa que me tienen que dar música, que me tienen que 50.000 chaviendas y 50.000 cosas que nos inventamos. O sea, los bienes espirituales, hay un pecado, se llama el pecado de simonía, cuando se compra y se vende una misa, cuando se compra y se vende una bendición. Cuando, por ejemplo, un caso muy concreto, vamos a Roma, tenemos la suerte o el privilegio o lo que sea de estar con el Santo Padre, entonces el Santo Padre nos regala un rosario, una estampita o una fotografía o un libro bendecido por él. Entonces, si el libro vale 5 pesos y porque yo le tengo bendecido, lo puedo vender por 50 pesos, eso es el pecado de simonía. O sea, el vender objetos sagrados, objetos religiosos que están bendecidos, que están consagrados, por el simple hecho de que están consagrados. O es que este libro, este paño, con este paño se lavó las manos el Papa, se lavó las manos la Santísima Virgen, eso es un pecado de simonía, la compra-venta de objetos religiosos y de objetos espirituales. Entonces, en 1517, Lutero rompe con Roma. Dice, ustedes van para acá, yo voy por allá. En 1518 es convocado a la Dieta de Augsburgo y rehúsa retractarse. La dieta no es ponerse a dieta, la dieta es el nombre que le daban los alemanes a las asambleas gubernamentales. Es la parte político-civil del concilio. Los concilios son reuniones de los líderes de la Iglesia, presididas o convocadas por el Papa para tratar asuntos única y exclusivamente religiosos. Las dietas son las asambleas gubernamentales de los príncipes con sus representantes y demás, y ahí no tiene nada que ver lo religioso, es todo político y social. Lo que pasa que al publicar las 95 tesis, en 1517, Lutero se arma el lío de los pastores. Entonces, claro, si no hay que obedecer a nadie nada más que a Dios, ¿qué hacemos yo obedeciendo a los señores feudales? ¿Qué hacemos obedeciendo y no tanto obedecer, cuando ya no ser súbditos de ellos, no pagamos impuestos. No pagan impuestos de que van a vivir toda esta gente. Entonces le llaman allí la Dieta de Augsburgo se rehúsa a retractarse. Y ahí es cuando empiezan a protestar ellos. Pues no, al ver que la dieta de Augsburgo no funciona, hay una segunda dieta, una segunda asamblea, la dieta de Worms, W-O-R-M-S, Worms, en los cuales ahí protestan a los protestantes, los seguidores de Lutero, y es cuando se les llama protestantes. En 1519, Carlos I de España es nombrado emperador con el nombre de Carlos V. Lutero cuestiona la infalibilidad papal. Este es uno de los grandes argumentos que los protestantes siempre han tenido contra la Iglesia católica, las iglesias evangélicas. Llamar iglesia protestante sí es más conocido y demás, pero no es técnicamente lo apropiado. Lo apropiado son las iglesias, la iglesia evangélica reformada.
Las iglesias reformadas son pocas, son el luteranismo, el calvinismo, hecho por Calvino, que viene siendo un poco más estricto que el luteranismo, el anglicanismo, que es la religión católica establecida reformada en Inglaterra. Inglaterra es anglo, los anglos son los pueblos bárbaros que conquistan en el siglo IX, en el siglo IV, V, después de Cristo, conquistan la zona de Inglaterra, parte del Reino Unido. Entonces, pues Inglaterra es la tierra de los anglos. Entonces, la iglesia que nace en la tierra de los anglos es la iglesia anglicana, que después al venir a Estados Unidos se va a convertir en la iglesia episcopaliana, que es donde los obispos tienen un papel importante y demás. Pero bueno, entonces, Lutero va a cuestionar la infalibilidad del Papa. O sea, lo que el Papa dice se puede equivocar como cualquier hijo de vecino. Entonces va a haber un concilio, el Concilio Vaticano I, que va a definir como dogma de fe la infalibilidad del Papa, que es para salir al paso de muchas de estos. Una cosa que se diga que el Papa es infalible cuando habla en cualquier cosa, lo cual no es cierto, que cuando habla y presenta la verdad de fe como un dogma de fe, que hasta ahora, desde 1857-58, en que se proclama el dogma de la infalibilidad pontificia, no se ha aplicado ninguna vez, ni se ha aplicado, ni esperamos que se aplique y demás. En 1520, el León XIII, que es el Papa que tiene que bregar con Martín Lutero, declara que son heréticas muchas de las 95 tesis de Lutero. Declara que son herejías, que no se pueden creer por parte del resto de los cristianos. Entonces, pasa 1521, entonces Lutero es excomulgado desde el Romano Pontífice, de parte del Romano Pontífice, el 3 de enero de 1521. Es expulsado del imperio por la Dieta de Worms, se refugia en Salzburgo y comienza la traducción de la Biblia al alemán. Aquí una de las grandes aportaciones de Lutero, aportaciones positivas. No pensemos que todo lo que él trajo, dijo, eso es negativo. Pues las proposiciones positivas que hay es el llevar la palabra de Dios a la gente. Juega ya con una ventaja, que es que ya la imprenta empieza a extenderse. Y si la primera, 1543 me parece que fue, o 1553, 1453, 1456 más o menos. A mi segunda mitad del siglo XV es cuando empiezan la primera edición de la Biblia por imprenta, fueron 500 ejemplares, de los cuales todavía hay algunos. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York había, no sé si lo habrán cambiado, en la Morgan Institute, Morgan Library, que queda en la 37 y Madison, me parece que es. Hay un centro cultural, hay varias hojas de la primera Biblia que imprimió el fundador, el inventor de la imprenta, Gutenberg. Entonces, de hacer una que se tardará 3 años a hacer 500 que se tardan 3 meses, hay una diferencia grande. Y empiezan a publicarse muchas Biblias. Y empieza la Biblia a llegar. Entonces, al haber mucha abundancia de Biblias, hay una serie de ventajas. Primero, el pueblo empieza a aprender a leer, porque ya tienen que leer. Segundo, eso quita la ignorancia religiosa y deja de devociones populares para buscar la devoción primera, que es la palabra de Dios. Y entonces, tercero, es el gran auge y el gran movimiento bíblico que va a llegar hasta nuestros días. Consecuencia de ello, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento es cuando define por última vez ya cuáles son los libros auténticos de la Biblia y cuáles son los libros extra bíblicos que pueden servir de devoción, pero que no forman parte de los 73 libros de la Biblia, de la colección de libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Regresa en 1522 a Wittenberg, condena a los fanáticos iconoclastas y termina la traducción del Nuevo Testamento a la alemana. O sea, iconoclastas son aquellos que no quieren imágenes, que rompen las imágenes. Nosotros tenemos una imagen del Sagrado Corazón, una imagen de la Inmaculada, una imagen de Santa Rosa de Lima, una imagen de San Martín de Porres, que muchas veces adoramos
hacemos como que adoramos a esas devociones. No, el cristiano pone eso como recuerdo de una persona que cumplió la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, que nos sirve de ejemplo y de modelo, pero es un recuerdo, es como cuando llevamos una fotografía. Hoy día, si fuéramos a seguir la mentalidad de esta gente, los teléfonos celulares que tienen cámara están mal vistos, no se pueden usar. Porque, por ejemplo, los judíos ultraortodoxos, los tirabuzones de los lados, ellos no admiten fotografías, porque es hacer imágenes a semejanza de Dios y eso está prohibido. Entonces, estos fanáticos alemanes también atacan la... Entonces, los fanáticos e iconoclastas, fanáticos y rompedores de imágenes no tienen cabida en el... Y Martín Lutero termina la traducción del Nuevo Testamento al alemán, 1522. En 1524, los príncipes alemanes protestantes se reúnen en Ulm para oponerse al emperador. Entonces, en 1525, contrae nupcias con Catalina Bora. Se casa, pasa, por favor, en 1526 constituye la Misa Germánica. En 1527, saqueo de Roma por Carlos V, mueren 4.000 personas. El Papa se refugia en Castel Sant'Angelo. Reforma luterana en Suecia, se funda la primera universidad protestante en Marburgo. O sea, ya aquí en 1522 o 1529 es ya de expansión del luteranismo. La primera división grande de la Iglesia en Occidente. Había habido intentos de separación, intentos de reformas, pero así con categoría grande y fuerza, es la primera, capitaneada por Martín Lutero, la que causa la reforma más importante y más grande y demás. Paso al siguiente, por favor. Dieta de Augsburgo, se escribe la Confesión de Augsburgo, redactada por Melanchthon, y se forma la Liga de Príncipes Protestantes, llamada de Esmalcalda, para enfrentar la reforma luterana. O sea, se organiza ya legalmente la parte teológica, la parte bíblica, la parte práctica, la parte devocional. O sea, se organiza la Iglesia. Y hasta tal punto que se crea la primera universidad protestante, 1530. Más o menos se viene creando la primera universidad hacia los años que se han fundado ya en Santo Domingo, en Puerto Rico y en Lima, San Marcos de Lima. Hay 3 centros universitarios católicos. En el continente americano, cuando hay en Europa una sola universidad protestante. En 1534 completa la traducción de la Biblia al alemán y en 1546 muere Martín Lutero. Esa es la muerte de Lutero, la que va a dar hincapié a ya una etapa nueva en la reforma que no sé. Y él murió, como les decía, pensando que no había roto la Iglesia, que había intentado reformarla. Y de hecho algunos de los argumentos que él utilizaba van a ser utilizados por el Concilio Vaticano II, como por ejemplo la colegialidad de los obispos, en el sentido de que el obispo manda en su diócesis, pero también puede, unidos en colegio, unidos en asamblea, los concilios, o sea, también dar doctrina, aclarar la doctrina, poner obligaciones y demás. El hecho de que todos unidos están demostrando el que todos sean uno, que nos mandó Cristo en el Evangelio, en el sermón de la última cena. Y luego también tiene una frase muy conocida, en latín la decía él: Ecclesia semper est reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar convirtiéndose. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque somos pecadores y los seres humanos y vamos cometiendo errores. Hay que quitarnos ese error con la confesión. Completa la traducción de la Biblia al alemán y muere en 1546. Bien, ahora entramos ya en otro grupo de los protestantes más intransigentes. Pero si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola ahora. ¿Qué tiempo llevamos? Ok. Martín Lutero fue el que evangelizó, vamos a llamarle así, los pueblos alemanes. La Alemania, lo que es actualmente Alemania, parte de Suiza, parte de Checoslovaquia, parte de Polonia, parte de esa parte
toda esa parte es influencia de Lutero. Pero entonces en Suiza, en Zúrich, va a haber Zwinglio. Comienza la reforma en Suiza, en 1519. Son casi paralelas las reformas que hay. Guerra entre protestantes y católicos en Suiza. Zwinglio muere en la batalla de Kappel en 1531. Calvino establece la reforma en Francia. Se prohíbe el estudio de derecho canónico en Cambridge. Calvino publica sus instituciones cristianas. O sea, después de Martín Lutero, la figura más importante es Juan Calvino. Juan Calvino es muy intransigente y va a dar origen a la predicación de él, va a ser en las zonas de habla francesa de Suiza, Francia obviamente, y la Bretaña y demás, y va a ser en la zona de influencia suiza, va a ser Juan Calvino. Juan Calvino, que es intransigente, prohíbe el estudio del derecho canónico. Entonces publica sus instituciones cristianas, en donde él hace los planteamientos de lo que él considera la reforma del cristianismo. Entonces se llega en 1555 a la paz de Augsburgo. Hay un revuelo de príncipes que se acercan, príncipes que se rechazan, príncipes que se aprovechan y aprovechan los bienes de la iglesia, etc. Entonces, ¿quién va? Porque también se va a dar el punto de que hay pueblos que son católicos fervorosos, fanáticos, y están gobernados por un pastor protestante, por un príncipe protestante y demás. Entonces Juan Calvino impone el dicho que se usaba ya de la Edad Media: cuyos regio, eius religio. Según el rey, así la religión de las personas que viven, del pueblo que vive en la zona y demás. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bien, entramos ahora, como les decía, es como si tuviéramos un gran mapa de Europa para ir poniendo los grupos protestantes. El sur de Europa, Francia, Italia, España, Grecia no tanto, pero ortodoxo, pero España, Francia, Italia, Portugal son católicos apostólicos romanos, vamos a llamarlo así. Francia, parte de Francia va a ser calvinista. Entonces Suiza va a ser calvinista, va a ser también anabatista, va a ser con Alemania, con Suiza, con Checoslovaquia, con Bulgaria. Bulgaria también tiene parte y Albania parte de ortodoxos, de iglesia ortodoxa. Van a ser, en el norte de Europa va a ser también calvinista, luterana fundamentalmente, que van a tomar los principios de Lutero, los principios de la sola fe, solo la fe salva. En 1520 comienza Anabatista en Alemania. Anabatista significa no bautizo. Somos cristianos, pero no nos bautizamos. No necesitamos un bautizo para ser miembros del cuerpo de Dios. Se traducen en Moravia. Moravia queda más o menos en la actual parte de Alemania y parte de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia. Establece un estado comunista en Münster, en Westfalia, una especie de comuna que todos los pueblos han tenido en algún momento la religión, es ese sentido de comunidad. Todo para todos, el Señor nos da todo para que nos repartamos, lo compartamos con los demás. Münster capitula ante las tropas de Hesse, los anabautistas son erradicados, y luego de ello Leiden torturado y muerto. Con la reacción, etc. Los menonitas, en 1500, en este momento, cuando empiezan los grupos estos anabatistas, que son muy intransigentes, empiezan la huida hacia América, cuando empiezan las invasiones de los peregrinos. Entonces es una lectura que hacen fundamental de la Biblia. El argumento fue el siguiente: nosotros somos el pueblo de Dios, creado por los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Se tiran a la tierra, a Egipto. De Egipto van a la tierra prometida, son en la tierra prometida. El Señor los guía durante 40 años por el desierto y llegan a la tierra prometida. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, que no necesitamos bautizo, sino que necesitamos creer en Dios. Nos están echando de Westfalia, de Münster, de los sitios donde siempre hemos crecido, nos están echando para afuera. Entonces, menos Simón,
1496-1561, por eso se llaman menonitas, toman un grupo de ellos y se tiran al mar. El argumento es: estábamos oprimidos por el pueblo de Dios, por el faraón y los terratenientes y demás. Ahora estamos explotados por el Papa, por el emperador, por los señores feudales. Tenemos que huir a la tierra prometida. El pueblo de Dios cruzó el desierto, nosotros cruzamos el mar. El pueblo de Dios se encontró con los jebuseos, con los cananeos, con los hititas, con todos los filisteos. Entonces, nosotros nos encontramos con los indios cherokees, con los indios Aigua, con los indios. Para ellos siempre el pueblo de Dios vio destruido, gracias a Dios, gracias a Sansón, gracias a los héroes bíblicos, pudieron conquistar la tierra prometida. Nosotros vamos a conquistar la tierra prometida acabando con los Sioux, acabando con los aborígenes de este pueblo. Y entonces ellos ven la llegada a América como la llegada a la tierra prometida. Y entonces se dan cuenta de que a quien Dios bendice las cosas les saben prosperar. Y como ya sabemos que estamos predestinados desde el momento que nacemos, estamos predestinados para la salvación eterna, y prueba de ello es los bienes materiales. Por eso dice todo, que cuando le preguntan al Señor: nosotros que hemos hecho, que hemos dejado todo por seguirte, ¿qué se nos da? Dice: usted es el que deje el que por mi nombre renuncia al padre, a la madre, al esposo, a los hijos, por mi nombre el 100 por 1 y luego la vida eterna. ¿Qué conclusión hacen? Las que los negocios me van bien, quiere decir que esa es la muestra que Dios me está dando el 100 por 1. Entonces quiere decir que tengo la vida eterna, por lo cual quiere decir a conseguir los bienes materiales que pueda, porque esa es la bendición de Dios, la bendición y la clave de que me voy a salvar. Que es el origen del capitalismo. Cuanto más tengo, más poderoso soy. Cuanto más lucho, más veo la bendición de Dios en mi vida. Entonces, eso es la expansión del bienestar material, es la expansión de la bendición de Dios hacia un pueblo. Entonces, lo introducen en Estados Unidos. En 1683 fundan en Pensilvania, la primera comunidad menonita, la primera comunidad, seguidores de Menon, seguidores de ese evangelio radical y demás, en Pensilvania. Hermanos ulteristas se llaman en Pensilvania. Pasa, por favor, el siguiente. La Iglesia Anglicana. Estamos ya ahora, fíjense que el núcleo primero nace en Centro Europa. Alemania, Suiza, parte de Francia, la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia, norte de Europa, se va extendiendo, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, van a ser luteranos fundamentalmente. En Inglaterra es ya otra historia. León X nombra a Enrique VIII de Inglaterra defensor de la fe. Enrique VIII explica a los nobles londinenses las razones para pedir la anulación de su matrimonio con Catalina. El problema que siempre ha habido con la Iglesia anglicana, hay una serie de cuestiones, de interrogantes que tiene siempre se ha dicho ignorantemente de que Enrique VIII rompió con la Iglesia católica y creó la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, porque el Papa no le quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, era la hija de los reyes católicos. Y entonces esto es totalmente incierto. Hubo sí un motivo de discusiones y demás, pero en el fondo la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia católica, con la Iglesia de Roma, no fue otra cosa que la corrupción tan grande que había en la Iglesia católica. Corrupción y mala interpretación de los textos y una serie de abusos y de vicios y de pocas vergüenzas, podemos decirlo así, que habían. Entonces Enrique VIII, que se es proclamado defensor de la fe, se ha casado con Catalina de Aragón, no tenía hijos con ella, entonces el argumento es: si no tengo hijos con ella no me sirve el matrimonio. Porque se casaban, hay que pensar una cosa muy importante: el matrimonio entre los reyes era un matrimonio de conveniencias. Decimos de Enrique VIII que tuvo 7 mujeres, pero Felipe II tuvo 5. Así que puestos a comparar a ver quién era más lujurioso, más libidinoso que otros. Pero entonces lo que se trata es de reformar la Iglesia. Y reformar la Iglesia es acabar con una serie de privilegios,
con una serie de desvergüenzas, una serie de cosas que no estaban de acuerdo con el Evangelio. Entonces empieza la pelea, se oponen a él grandes figuras como Tomás Moro, que era su canciller, y llega un momento en que hay una ruptura, pero siempre ha quedado la duda si realmente la ruptura fue, no hubo tradición apostólica. ¿Cuándo se sabe si una iglesia está fiel a Roma? Cuando hay tradición apostólica, sucesión apostólica. Cuando es sucesión apostólica, ¿qué significa esto? Que un obispo solamente puede ser consagrado por otro obispo que a su vez ha sido consagrado por un obispo legítimo. Entonces hay una ruptura entre Roma y Inglaterra debido por causas fundamentalmente políticas, económicas y sexuales. Enrique VIII se engatusó con Ana Bolena termina de cortar la cabeza y después vienen 5 más hasta que una de ellas le sobrevive. Así que vamos a empezar a dejar entonces aquí a la Iglesia Anglicana para el próximo día para poder ampliar y demás. Ahora, vamos a ver. Había alguien que había puesto una pregunta.